Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas esas personas que se conectan y nos acompañan el día de hoy. Estamos aquí reunidos para hablar de una nueva obra y el día de hoy estamos con Todas las noches del escritor Jordi Almeida, que él nos acompaña aquí para conversar. Esta es una obra publicada por el sello editorial Aquera. Así que Jordi, bienvenido. Este espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Silvia, gracias por el espacio. Un gusto poder estar aquí para poder compartir un poco de mi obra. Entonces, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por estar y por querer compartir con toda la audiencia tu experiencia como escritor, Letras Negras. Así que para dar apertura a esta entrevista, ¿qué tal si conversamos un poquito acerca de quién es Jordi Almeida, cómo llegó a las letras y cómo ha sido todo el proceso que lo tiene hoy aquí en este espacio? Bueno, ya me presentaste, soy Jordi Almeida, yo soy de Ecuador, de la ciudad de Ibarra. Y bueno, ¿cómo empecé cómo empecé a escribir? Es interesante porque hay como dos etapas. La primera cuando era un niño, simplemente recuerdo que en algún momento comencé a escribir pequeños relatos, digamos así, infantiles que estructuralmente no tenían mucho sentido, pero había esa pequeña semilla. Por cosas de la vida dejé de escribir, pero siempre jugaba con mi imaginación. Eh, Jugaba mucho con los muñecos y me imaginaba así pequeñas historias, cosas de niños que, no sé, me imaginaba yo ahí mis pequeñas historias. Pero siempre eran cosas más mentales, no tanto de escribir. Simplemente yo jugaba con mi imaginación y se mantenía ese juego de crear historias de lo que sea. Pero, como te digo, dejé de escribir. Realmente había dejado el tema de escribir, pero se mantenía esa pequeña cuestión. Cuando entré a la universidad, yo decidí seguir teatro. Había decidido seguir teatro. Simplemente lo había hecho por el gusto de las historias. Me gustaba y me sigue gustando mucho lo que es el cine. Entonces era esa cuestión de crear historias, pero cómo hacerlas era mi pregunta. Mientras seguía los años de universidad, claro, me gustaba el tema de la dramaturgia, de escribir los textos más que nada, más que actuar, me gustaba el tema de escribir o dirigir. Entonces ya en un punto comencé en una etapa de, digamos, de jugar otra vez, pero esta vez ya escribiéndolo. Entonces comenzaba a jugar con las palabras, cosas, digamos así, sin sentido, pero jugaba ahí con un poco del soltar las palabras, simplemente iba soltando las palabras, soltando las palabras, pero cada vez me hacía la pregunta de cómo hacer que las historias tengan un poquito más de estructura. Y claro, entonces, como siempre se ha hecho, de la escritura ha sido leer y escribir. Entonces me dedicaba más a leer, a leer autores que me llamaban la atención por uno u otro motivo, me jalaban. Entonces yo aprendía en esto del proceso de lectura e intentaba, digámoslo así, imitar a estos autores que me gustaban mucho. Por ejemplo, te menciono algunos, como los más clásicos, se puede decir, como, no sé, García Márquez, Cortázar, Borges, como los clásicos de Latinoamérica. Entonces, poco a poco los iba como que tratando de captar cuál era su manera de escribir. Pero obviamente yo trataba de encontrar mi modo, mi propia voz. Así que ya poco a poco iba creando mis volúmenes de escritos a borrador. Los iba amontonando, 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 pero todos hechos a mano. Pero claro, entre tanto escribir, 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 y decía, bueno, ya tengo sí, suficiente material. Y decidí ya pasarlos a digital y el proceso de escritura simplemente fue de ir corrigiendo, corrigiendo, adaptando, viendo qué funcionaba, qué no funcionaba. Pero yo ya ese día, bueno, tengo los cuentos, tengo suficiente de dónde escoger. ¿Qué es lo siguiente que podía hacer? Era ya crear mi primer libro, mi primer libro. Y en esta primera etapa, ya de cuando de todo experimentar, probar y qué funcionaba y qué no, hice un primer libro de cuentos justamente, pero era una versión, digamos así, una versión beta. Que no tenía mucho sentido el porqué de que estaban todas esas historias. Y dije, no, 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 esto tiene que tener un sentido. No simplemente era ya el hecho de escribir, sino darle un poco de significado a lo que estaba escribiendo.
Y entre ese ir y venir era un agarrar, descartar, agarrar, descartar, agarrar, descartar. Y finalmente, en un punto, mientras estaba creando el volumen de todas las noches, llegó un punto en el que en algunas historias llegó un punto en común, que era justamente el tema de la noche. Dije, vale, estos cuentos van sobre la noche, pero quería tener un número suficiente de historias para que tenga una cantidad suficiente, ni muchas, ni muy pocas, sino tratar de alcanzar un balance. Entonces, entre ir rebuscando, rebuscando y rebuscando, fui encontrando estas 10 historias que se encuentran en mi libro y finalmente quedó ahí. Dije, vale, estos son los 10 cuentos que de alguna manera u otra, si bien son todos diferentes, tienen este punto en común que era la noche. Y dije, bueno, tengo mi primer libro, ahora vamos al siguiente paso, que es encontrar una editorial que quiera publicarlos. Y finalmente llegué con Letras Negras y les gustó, les gustó. Entonces, aquí es donde me tienen ya con mi primer libro, que para mí es un objetivo de vida. Siempre tuve esta aspiración de poder escribir, pero sobre todo por poder publicar algo. Y aquí es donde por ahora me encuentro, o compartiendo un poco de mi obra. No, pues me parece maravilloso poder estar en este primer proceso de publicación, como el momento en el que empieza a emerger un escritor, porque siento que como editorial es muy importante dar ese primer apoyo a muchísimos escritores que están en este proceso y que apenas escriben su primer libro y no saben cómo abrirse camino en un mundo en donde la editorial es sobre demanda, que usted tiene que tener, pues, no sé, una comunidad grande que lo reciba. Entonces me encanta poder ser una editorial que abre las puertas a nuevos escritores que pasan por todo este proceso. También me alegra ver a muchísimos aspirantes a actores o a dramaturgos mutar un poco hacia la escritura de cuento y eventualmente de novela, porque cuando uno empieza a escribir cuentos, eventualmente la novela le empieza a conversar por acá y le empieza a decir como, bueno, ya usted escribió cuento, a ver qué si nos ponemos el reto de escribir novela. También me alegra mucho encontrarme a las personas porque como una muy amante del teatro y actriz de teatro, una de las cosas que más me ha servido en la escritura son las herramientas que aprendí en mi etapa como actriz de teatro, al momento de personificar, de organizar y de familiarizarse con el personaje. Eso es algo que llevado a la escritura funciona muy bien. Así que espero que esas herramientas que aprendiste también en tu etapa como actor te hayan funcionado muchísimo. Entonces, ya que conocimos un poquito acerca de quién eres tú y cómo va todo este proceso, me gustaría que habláramos acerca de todas las noches, ¿no? ¿Cómo haces el compilado? ¿De dónde salen las historias? ¿Las tenías desde tiempo atrás? ¿Las empezaste con la idea de que fueran precisamente en torno a la noche? Porque la mayoría de ellas se ocurre en un entorno nocturno y tienen un final, como que el clímax de las obras está en el desenlace, vienen bastante neutrales y el desenlace es como que lo que le da sentido total a cada uno de los cuentos. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poquito de cómo fue conformar esta obra, de dónde salió la inspiración para algunas de estas historias? Porque hay algunas que están un poco raras en cuanto a historia, ¿no? Si es como de repente un día estás muy tranquilo en tu casa y alguien interrumpe para apedrearte los vidrios y al final la cotidianidad es más fuerte que los sucesos traumáticos del entorno. Entonces quiero saber de dónde sacaste las historias para todas las noches. Bueno, ya que tocaste el tema del teatro, para un poquito subrayar eso, claro, yo dentro del teatro aprendí mucho el tema de personajes, desarrollo, o sea, lo que es en sí la estructura clásica de una historia. Pero a mí, sobre todo, lo que me interesó mucho y que ha influido hasta el día de hoy fue lo del teatro del absurdo. Me encantó mucho la idea del teatro del absurdo, también lo que es la filosofía que está dentro de lo que es Samuel Beckett, Ionesco, el mismo Albert Camus. Entonces, esa, digamos así que fue la palabrita, el absurdo. ¿Qué era el absurdo en sí? Uno cuando escucha absurdo piensa en algo disparatado o ridículo o que no tenga sentido. Mis cuentos, en cierta manera, tienen esa pequeña cosita del sinsentido. Y estas 10 historias, bueno, algunas son, digámoslo así, como que
fueron historias que yo había leído o escuchado. Algunas de ellas fueron cosas que yo había escuchado por algún momento, entonces fue como que, vaya, esto está interesante, serviría para una historia. Otras, en cambio, fueron así unas experiencias que yo tuve, tanto así vivencia personal como otras en las que simplemente yo me imaginaba una situación. De hecho, uno de los cuentos justamente es eso. Fue simplemente un juego para mí. Mientras iba con un primo mío, mientras íbamos a este sitio, yo me puse a imaginarme así en plan, en plan broma. Mira, ve, va a pasar esto de acá. Y dije, bueno, esto vale para una historia y lo fui desarrollando poquito a poquito. Así que estas 10 historias, como te cuento, son una combinación de todo un poco. Pero como tú mismo acabas de mencionarlo, el tema este de que del clima es que me llama la atención, que uno es curioso cuando uno escribe, ve las cosas de una manera, pero cuando un lector los lee, como tú lo acabas de decir, encuentran otros detallitos. Y justamente para mí era más que nada la experiencia de la situación, más que ahondar tanto en temas de la situación en sí, más era las sensaciones que producía esa situación que está dentro de cada historia. Y en cierta manera, como te dije antes, cuando iba recopilando este libro que quería crear, fue el hecho de la noche, lo cual me dijo, vale, quiero reunir fue en buscar y decía, vale, ¿qué historia me puede servir? Ah, mira, justo esta de aquí está dentro de la noche. Entraba. Otra de la noche, y dije, muy bien, todas dan dentro de la noche y era ese hilo en común lo cual llevó a crearse todas las noches. Mi pregunta es como, ¿es una coincidencia que hayas dicho como, bueno, está en todas las noches o es algo personal que tienes con habitar más lo nocturno? Porque suele existir personas que llevan una vida muchísimo más nocturna. No me refiero a que salgan todas las noches, sino que son más productivos y se sienten más cómodos durante la noche y por tanto su concepción de la existencia es más nocturna. ¿O esto es coincidencial y usted es una persona diurna como la mayoría? Digamos que fue más una coincidencia y fue de esas coincidencias que me causaban gracia. Porque ver que todas tengan ese hilo en común en la noche me causó mucha curiosidad por verlas. Pero en cada una quise meterle así como una pizquita de algo que tenga así como que, vale, la historia va sobre esto. Entonces, encontraba que iban tanto sobre temas digamos así, como que de la imaginación, de la fantasía, pero también iba más allá, como que, digamos, como que un poco de crítica por algún u otro lado tanto como dice el tema de la noche. Yo no soy tanto de salir de la noche. Me gusta la noche por el tema de, no sé, tiene algo de esa sensación de tranquilidad, del poder dormir, justamente como lo acabas tú de hacer ahorita. Y justamente una de estas historias trataba sobre eso, de cómo el rebuscar en la noche sensaciones que al final no resultan como uno se las espera. Entonces, como te lo había dicho, a mí me gustaba el tema de las sensaciones más que nada, de poder socavar en ese qué hay detrás de estas circunstancias que se producen en cada una de estas historias. Sí, y ahorita mencionaste como referente el absurdo. No lo había notado en el momento de la lectura, porque pues uno puede percibir detrás de la estructura pues un poco de crítica que no busca ser panfletaria, sino que busca estar como camuflada como en esta suerte de fotografía que es el relato, ¿no? Que es la experiencia de un momento en donde prima, al estar atravesado por la oscuridad, pues muchísimo más las intuiciones de alguna forma distorsionadas de la noche, porque siento que contar una historia que está atravesada por la oscuridad no es lo mismo de claro que contar una historia que ocurre durante el día, en donde los detalles están más vívidos, pero tiene mucho sentido que pongas la referencia del absurdo, porque al menos en Criaturas de la Noche, que es el primer relato, la referencia al absurdo se entiende en este momento perfectamente y es precisamente por cómo se va desarrollando los eventos y pasa de una situación aparentemente normal en donde lo que quieres hacer es como una fotografía de cómo ocurre un evento masivo
y al final todo se desdibuja y claro, tiene muchísima estructura del absurdo porque uno sabe en qué momento saltó de una cosa a otra, pero tampoco me pareció algo anormal porque pienso que estando en el contexto latinoamericano es algo que probablemente sucedería y me encanta cuando puedo conversar con los escritores y puedo lograr anclar las cosas que no venía anclando, ¿cierto? Que suele pasar a veces como lectores, que puede ser que no tengamos la experiencia total que tiene el escritor, como sus referentes, ¿no? Muchas veces como lectores no logramos entender las referencias. Aunque tengo alguna idea del absurdo al ser estudiante de teatro, no logré llegar a la referencia tal cual la dices, pero ahora digo, tiene muchísimo sentido, muchas de las historias guardan esta energía y por eso tal vez yo pensé que eran raras. Dije, ah, bueno, esta es una compilación que tiene cuentos raros, porque relatos raros, porque no pretenden tener una continuidad lógica, pero sí pretenden contar algo. Sí, no se Correcto. trata de el desarrollo como tal, porque como te dije, yo noté que el clímax de las historias estaba como al final, como que al final te decía, ah, es por esto. Y uno quedaba como, ah, Sí, sí, sí. ok, ok, entiendo, entiendo. Sí, sí. De hecho, eso justamente ha sido para mí una de las cosas para mí más complicadas al momento de escribir un cuento. Claro, un cuento tiene que ser un poquito más preciso en una brevedad, a lo que diferencia de una novela que se da el tiempo de poder desarrollarse las historias. Para mí los cuentos, en cierta manera, son como mini novelas, de cierta manera. Y así que para mí el desafío era tratar de explicar todo lo que tenía en mi cabeza en un número determinado de páginas. Yo siempre cuando escribo trato de determinarme un número de páginas. Es como si dentro de mi cabeza un cuento me diría, este cuento necesita 10 páginas, este otro no tiene que llegar más de 8 páginas. Entonces, cuando voy escribiéndolos, pues cuando los voy escribiendo y cuando escribo en cualquier otro relato, sea cuentos o novelas, yo trato de ponerme ese límite. Entonces, dentro de ese límite, trato de estructurar esta historia. Y ahora que tú has tocado el tema de lo que son raros, a mí me encanta la rareza, me encanta la rareza. Siempre me han gustado las historias así tipo fantásticas, de ciencia ficción, un poco algo así. Me gustan esas cosas que son, que podrían pasar, pero al mismo tiempo que no. Entonces, me gusta, siempre me ha gustado jugar con esa disociación de la realidad. Que sea algo tan real, pero al mismo tiempo que pase algo que es imposible o que no sea de tal manera. Y ya que has tocado justamente el de Criaturas de la Noche, ese es un cuento, como te lo había mencionado antes, fue esta historia que le iba contando con mi primo. Nos íbamos justamente a un concierto y de repente, como te digo, me fui inventándome toda esta movida que cada vez decía cada vez más y más y más y más exagerada. Pero cuando ya lo fui ya escribiendo y puliéndolo, fui metiendo esos detalles de, digamos así, como que de realidad. Va comenzando todo de manera normal, pero de repente pasaba esta cuestión de que, ¿qué está pasando aquí? Y en cada historia pasaba eso justo de ahí. Comienza de una manera, digamos, cotidiana, pero de repente nos doy ese vuelco que de decir, ¿qué es lo que acaba de pasar? Y me gusta esa idea de dejarle al lector esa sensación de que, ¿qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué es lo que acabo de leer? Pero es eso justamente. A mí lo que me importa es, más que dar un mensaje o un mensaje o como quieras llamarlo, a mí me gusta jugar más que nada con las sensaciones y que cada uno saque su propio, ¿cómo se diría? Resumen o Conclusión. conclusión, exactamente, conclusión, o sea, que cada uno saque su conclusión en base a su propia vivencia y experiencia. Pero a mí para lo importante es justamente es despertar esas sensaciones y ir conectando ciertas cosillas que cada uno las haya vivido o no y decir, vale, esto podría haberme o no pasado, pero ahí está, están en estas historias, que cada una desarrolla un poquito más o un poco menos, pero me gustaba más que nada irlos metiendo en ese mundillo, irlos metiendo y simplemente darte la sacudida y pare de contar. Sí, eso, ese contraste a mí me parece algo interesante, como
permitirle a cada uno de los lectores que saque una interpretación diferente, porque se juega muchísimo con lo que va siendo el mensaje de la historia, porque si no tiene un mensaje claro, pues todos interpretamos muchísimas cosas. Por ejemplo, el primer cuento es que del que veníamos hablando, a mí me hizo mucha gracia porque el final es bastante sencillo y es simplemente todo se desborona por una condición externa a la que todos estamos vulnerables, ¿no? Y simplemente era un final lógico, pero el personaje principal en este caso, que es el presentador, pues precisamente estaba teniendo un momento de euforia, de goce, estaba teniendo su momento de brillar, momento que no había podido tener antes, y esto te pone a reflexionar, a mí al menos me hizo pensar un poco, incluso en el mundo de las redes sociales, en donde la gente está muy necesitada de atención de otro, pero la atención de los otros es una cosa efímera, viene y va dependiendo de las circunstancias que los golpeen, y entonces el personaje principal estaba disfrutando de estar ahí en el centro. Incluso dejó de ser coherente con toda la existencia para meterse en este circo mediático y tratar de salvar su dignidad. Entra en las apuestas y no sé, esa desconfiguración del personaje principal, que aparte está en contraste muy gracioso con el presentador y la presentadora, me hizo pensar muchísimo en los presentadores, creo yo, de todos los países latinoamericanos que son así, ¿no? Una chica divinísima, altísima, y hay un presentador re feo, sin mucha gracia, y que tiene que ser chistoso con chistes malos, y que uno no sabe cómo termina siendo eso, pero solucionan. Y la forma en la que se va desconfigurando el personaje y volviéndose a configurar sí me hace pensar mucho en el absurdo, me hace pensar muchísimo ahora en el absurdo y en cómo me hace pensar un poco en Ubu Rey. No sé, porque el personaje, incluso si lo pensamos, es un poco así, todo atropellado y raro. Eh, Sí, 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 que sí, termina saliéndose completamente de la situación y al final termina y deja como un sinsabor, porque es como, bueno, todo llegó a su fin y no hay nada más que hacer ahí. Se desconfiguró toda la historia porque las cosas no tienen mayor trascendencia como este ring improvisado del que estamos hablando. Entonces me gusta exactamente. ir pudiendo como tener la referencia ahora. Me llama la atención que menciones a Ubu Rey, porque yo lo había leído y para mí fue, de hecho, en mi época, bueno, te digo época, pero fue hace muy, muy poco, pero cuando estuve en Ecuador trabajando en el teatro, mi grupo de teatro con el cual yo trabajaba, justamente mi grupo se llamaba Hubo Teatro, había tomado el nombre de Hugo, porque me gustaba esta idea de este rey patético, me gustaba la idea de lo patético. Y como también dijiste el tema claro, de los presentadores, mientras los iba escribiendo, de manera inconsciente me salió este tema de, claro, en todos los espectáculos que uno ve, siempre ves a las mismas personajes, a la chica y al chico, como los presento ahí. Y claro, y a partir de eso fui creando el juego entre ellos dos, cómo interactuaban entre ellos. Y claro, y la idea del absurdo, del sinsentido, es justamente plantear eso que tú has mencionado. Más que nada era el sinsentido, lo efímero de las cosas, de cómo todos creemos que llegamos a un punto y que se puede llegar, no sé, más arriba, más abajo, pero también se puede cortar de raíz y quedar ahí, o sea, en lo intrascendente, que era justamente la idea de esas historias, que puede que sea algo que sea impactante, pero llega a un punto de intrascendencia que ni fu ni fa, o sea, es algo que ha pasado y se olvidará y ahí quedará, pero era como te digo, son las sensaciones que yo buscaba provocar en estas historias. Y me gusta mucho esta idea de la intrascendencia, del sinsentido, de que todo lo que uno se diga o se haga, se lo lleva el viento. En cierta manera, mis historias son, aparte del absurdo, que también tiene que ver mucho con el existencialismo, en cierta manera también me había inspirado, porque en esa época, cuando estaba escribiendo, leía mucho a Milan Kundera y me gustaba mucho esa cuestión filosófica que él da en sus relatos. Entonces trataba un poquito de socavar un poquito, o sea, dar esas pequeñas pistas al lector de que de lo que estamos leyendo simplemente es un pequeño vistazo nada más, una pequeña, observar con una lupa las circunstancias, más que sentirte
identificado con el personaje o con la historia, era disfrutar del momento de estas historias raras que pasan están pasando aquí, que están pasando. Bueno, hablando de historias raras, otra es, bueno, ya entrando aquí a conversar un poquito acerca de los textos en particular, que eso me encanta de poder conectarme con los escritores, es preguntarles un poquito más. Está la historia de la de degustación, que me gustó porque también es rara y deja un final abierto. Aunque el final parece abierto, también pienso que es conclusivo. Te hace pensar, me hizo pensar en el arte contemporáneo en general, que es muy raro y que creo que es una forma del arte que la gente no ha logrado entender muy bien porque llegamos a esa pregunta de, bueno, todo es arte, nada es arte, bueno, la pregunta eterna sobre el arte y cuáles son los límites de esta, bueno, eso es una pregunta filosófica que en la academia se trata muchísimo cuando uno está en los cursos de estética o de filosofía del arte, es algo que a la gente le causa muchísima impresión, poder delimitar qué es el arte y hay un montón de teorías acerca de qué podemos considerar o no arte. Y entrando precisamente en este plano, creo que ahí logré ver un poco de este concepto filosófico de la pregunta por el arte, pero al mismo tiempo me quedó la sensación de si querías dar a entender que esta trascendencia que busca el personaje principal iba un poco hacia el canibalismo. Porque al final es como que te hace pensar a quién se estaban comiendo ahí. Exacta, exactamente. Yo dejaba justamente, te doy las pistas, pero tú tienes que ser capaz de decirte, lo que acabo de leer ha pasado de esta manera o no fue así. Yo te lo dejo a tu libertad como lector. ¿Fue o no fue? Pero claro, la idea central aquí justamente era el debate del arte. ¿Qué es el arte? ¿Por qué se hace el arte? El artista es realmente alguien que busca transmitir algo por un principio, digámoslo, global o simplemente es algo más de ego, tanto del artista como de los que están ahí, los degustadores también, que son gente que cada uno tiene sus intereses, tanto económicos como banales o céntricos. Entonces, era jalar desde esos dos lados, tanto desde la búsqueda del artista como de la búsqueda de quienes están ahí eh, pretendiendo ser parte de la presentación. Entonces, en cierta manera, la degustación era como una burla a esta cuestión moderna de lo que es el arte, porque hoy en día te pueden sacar de todo, cualquier cosa y dirán que esto es arte. Pero, ¿qué es exactamente el arte? Pero también al mismo tiempo era jugar con la interpretación del lector de qué es lo que acaba de pasar. Entonces, yo lo dejo de esa manera como que vale, al momento en el que lo lean, sabrán si lo entienden ellos o simplemente fue una idea rara del narrador. Porque claro, yo al final pensé, ¿sí me está sugiriendo esto o no? Porque uno, al principio dije, bueno, sí, esto es básicamente como una suerte de reflexión en torno al arte, porque también los dos personajes de los críticos del arte, que yo los asocié más o menos como críticos del arte, y es, ok, el arte tiene por sí solo sustento o simplemente tiene sustento en la medida en la que un crítico interpreta y dice qué significa esa obra de arte y qué diferencia hay entre un espectador común y corriente que no tiene la necesidad de generar una crítica, sino solamente quiere vivir la experiencia estética, pero al final cierras como con y esa fue la degustación de fulanito de tal. Y además el artista estaba como un poco enfermo, estaba como, no podía moverse muy bien. Entonces yo ya dije, no, él estuvo ahí preparándose, no sé, un pedazo ahí y nunca quiso decir nada porque lo impresionante de esto era su propia experiencia como artista, ¿no? Porque también me hizo pensar en, ok, el arte también tiene que ver con la experiencia que uno como artista tiene al momento de generar la obra. Aunque nadie supiera qué fue la degustación, él sabría que él hacía parte. Y como ya venía sugiriendo que tenía una necesidad muy fuerte de no ser reconocido por su obra, sino hacer parte de ella, básicamente él también ser parte de la obra, dije, pues esto está claro acá, ya nos está diciendo básicamente que de eso se trataba
la obra. Me pareció un poco perturbadora, pero me pareció muy interesante el concepto. Hasta qué punto como artista uno está dispuesto a sacrificar partes de uno mismo, no metafórica, sino literalmente, pues para lograr la trascendencia que se quiere. Entonces me pareció un poco sugerente y extraño, pero también a veces me pasa que cuando leo saco conclusiones que luego converso con el escritor y me dice como, qué perturbadita estás. A veces pasa que lo perturbado de una historia no tiene que ver tanto ni con cómo se contó la historia, sino con las propias experiencias y vivencias que uno como lector tiene y que configura a través de los símbolos que encuentra. Y al escribir en formato, digamos, filosófico combinado con el absurdo y en formato relato, que también el relato es muy diferente en esencia al cuento, que sí trata de linealmente contarte algo. El relato es como yo asocio los relatos como con una fotografía, ¿sí? Es como algo que está en la mitad de otro mundo muy complejo y que usted logra entender ahí lo que puede. Y esa interpretación es todo lo que hay, al menos para otros lectores que a diferencia de mí, pues no pueden estar aquí teniendo esta conversación y confrontando un poco la historia. Entonces ya me puse a pensar un poco en que tus relatos son también para eso, para generar duda, para generar extrañeza, tal vez esa sensación de, ¿sabes qué? No entendí muy bien, porque a mí me pasó con uno de los relatos, que me quedé como navegando en un limbo, y es el de golpes a la puerta, que todo ocurría, me hizo pensar en la pandemia, como, bueno, sí, era esa época de aislamiento en donde todo el mundo tenía terror de lo que pasaba afuera, pero no sé, tampoco se desarrollaba muy bien de por qué está encerrado, qué pasa con la chica y la cámara y todo este juego simbólico del añorar un momento que ya pasó. Ese fue un cuento que a mí me generó confusión, un relato que me generó confusión total porque no logré generar una idea como organizada en mi cabeza de lo que podía ser. Sí, fue como, pasaron muchas cosas, no sé qué sucedió. Es curioso que menciones justamente el de golpes en la puerta, porque este cuento no lo escribí en la pandemia ni después, sino que fue mucho antes, o sea, antes de que tengamos idea de esto. Claro, cuando ya lo volví a releerlo cuando estaba en el tema de edición, claro, me acordé y dije, mira tú, parece el tema de la pandemia, pero nunca lo pensé de esa manera. Jamás tuve en mente esa idea. Simplemente a mí fue el juego de la añoranza. O sea, esa era la idea central. La añoranza del narrador por esta chica que vio. Y ya lo del trasfondo para mí era simplemente que el lector saque como te digo, sus conclusiones y diga, vale, ¿qué es lo que pasó alrededor? Pero el punto central era la añoranza. Lo que pasaba alrededor para mí no era importante, sino simplemente el punto central de este chico que añoraba a la chica nada más. Y ese era el punto, para mí ese era el punto central. Ya después, claro, saqué, como tú acabas de decir, el tema este del aislamiento y simplemente las piezas encajaron de esa manera y el cuento con el tiempo ya puedes asociarlo de esa manera. Si lo hubiera publicado antes, quizás la gente lo hubiera visto de otra manera, pero ahora ya después tú puedes asociarlo, lo puedes asociarlo así. Y como te digo, para mí era simplemente el jugar con con esa fotografía, que me gusta ese concepto que has usado. La fotografía justamente era jugar con las sensaciones del encierro, del sentirse aislado, del paso del tiempo y encontrarse tanto con el presente como con lo que fue el pasado y dar con ese choque digamos, lo de realidad. Y es que para mí mis historias siempre han sido la cuestión de no dar respuestas. Para mí son más importantes es plantearse las preguntas para mí. Me gusta más plantear preguntas, y dar respuestas en algunas, pero más que nada es plantear las preguntas para que el lector se las logre responder a su manera de cómo es cada uno. Entonces, era ese choque para mí, el choque del anterior con lo actual. Para mí eso era justamente la idea de golpes en la puerta. Simplemente mostrarte esa situación y que tú saques tus propias conclusiones en cuanto a lo que había alrededor de este relato. Yo creo que después de la pandemia el asunto del aislamiento cobró una dimensión muchísimo más
trascendente para toda la humanidad, porque antes de eso sí sabía uno del aislamiento, pero uno tal vez pensaba en una cárcel, yo creo que uno pensaría en una cárcel, en un hospital psiquiátrico, en otros lugares en el que naturalmente están las personas recluidas, pero no pensaría en uno como individuo. También pensé en alguna, no sé cómo se llama, no sé si llamarle tendencia o en alguna forma de vida que se está como generando en países asiáticos, que la gente ya no sale de su casa, que la gente simplemente vive ahí encerrada. Eso tiene un nombre específico, perdón a todos los amantes de la cultura oriental porque no lo recuerdo, pero me parece un concepto muy interesante y es el de decidir aislarse, no tomar clases en línea, pedir a domicilio y generar todo un ambiente de vida en un espacio muy pequeño. Entonces pensaba precisamente en todo y además también pensé como en alguna catástrofe en la que afuera del mundo de este personaje todo estuviera oscuro, pero no porque fuera la noche, sino porque no había sol. De alguna forma terminé pensando como que sí, como que ya no había sol y que este personaje estaba encerrado y que no había luz porque no sabía cuándo iba a volver porque hace referencia a que se le queda sin batería. Bueno, pasan muchas cosas. Entonces, todo el universo del personaje logra uno configurarlo solamente con intuiciones. Pero no sé si te hayas puesto a preguntar que la mayoría de lectores o los lectores que yo conozco somos lectores que demandamos conclusiones. No sé por qué uno se acostumbra a que las historias deben darle a uno alguna respuesta y puede convertirse en algo como en un motivo de frustración. A mí me pasa como lectora y es como que bueno, respóndeme, a mí me prometiste cosas acá, necesito que me des respuestas y puede quedar uno como con esa sensación de pasaron muchas cosas y, y no tengo las respuestas, pero también lo confronto con el hecho de que te gusta generar sensaciones el lector más que conclusiones, entonces podría decir uno que generar frustración en el lector y dejarlo como también es un éxito la forma en la que te has planteado escribir. Entonces me parece un éxito contradictorio a mí en mi experiencia propia como lectora de decir, ok, se cumplen las expectativas, me sentí frustrada y molesta porque me gusta tener como claridad de lo que estoy leyendo, pero si ese era el objetivo del escritor, pues bien. Es como, Pues sí, te digo, o sea, como te he dicho, a mí me gusta, digo, hemos tocado el tema de las sensaciones, de provocar preguntas. Esto de la frustración me causa curiosidad y gracia, porque, como te digo, como te había dicho, para mí siempre ha sido complicado el tema del cuento en poder ser lo más preciso en un límite autoimpuesto de páginas que yo busco en esta historia. Y claro, mientras los iba corrigiendo, decía, vale, no puedo pasarme de este límite de páginas, así que tengo que hacerlo más preciso y claro para que el lector no se pierda ni se aburra. Entonces, trataba de mantener ese límite para mantener cierta línea de suspenso, pero más que nada, jugar, para mí era jugar ahí. Y claro, siempre ha habido los casos en que la gente que ha leído algo que yo he escrito me ha dicho, vale, pero no entendí de qué iba la historia. Y para mí trata de eso. O sea, no te cuento, no te estoy contando algo para que te sientas de una manera amena, sino que te mantengas atento y alerta de lo que sucede y es eso, justamente la intrascendencia de las situaciones. Me ha llamado la atención cómo tú has traducido la historia, porque claro, todo lo que tú acabas de decir del el ambiente, como tú te has imaginado de lo que pasaba afuera, eso era justamente lo que yo quería que pasara, que el lector sacara sus propias conclusiones de lo que podría haber pasado o no, pero sin ir más allá, porque si no, ya el relato perdería esa esencia de relato y se convertiría ya en una novela en cierta manera. Entonces, para mí era más que nada ir al punto central y nada más, no irme más allá de eso de ahí. Eso pasa en todas mis historias. En unas un poquito más, en otras un poquito menos, pero justamente era ese juego de explorar estos pequeños mundos, de estas pequeñas circunstancias, de estos sinsentidos que hay en cada historia, que era para mí lo más importante. Y así te puedo hablar en cuanto a golpes en la puerta, que era justamente ese el punto central.
Yo estaba ahí como... Y bueno, cuando uno es un lector imaginativo, pues uno también es drástico. Yo suelo ser una lectora drástica, ¿no? Yo suelo llevar todo ¡buah! Al límite y yo ya me imaginé, no, este pobre está en un mundo así post-pandémico y bueno, todo muy loco, todo muy raro y además porque al final también es un poco raro, ¿no? Porque eso de que le tocan la puerta y sale y está un poco perturbador. Me quedé pensando mucho en la otra persona, en la que estaba del otro lado de la puerta, en medio de la oscuridad y el miedo también que le genera el personaje principal, que resulta un poco perturbador también en ese momento. Entonces, da mucho que pensar, eso es cierto, pero uno no logra decir, bueno, lo que yo me imaginé es la lucha, ¿no? Lo que yo me imaginé confrontado con lo que alguien escribió, porque no es lo mismo. Esa es mi lucha constante en la lectura, es la persona que me contó eso, o yo leí eso, porque hay un abismo entre lo que uno como lector eh, logra interpretar y lo que el escritor le trata de contar. Muchas veces hay un abismo ahí, más en este tipo de literatura filosófica absurdista de alguna manera que propones, ¿no? Porque claro, ahí es como que tú lector, resuélvete que yo ya hice, yo ya me resolví a mí creando esta historia, ahora resuelve usted mismo qué es lo que quiere, cuáles son las sensaciones que quiere tener, pero una de las sensaciones recurrentes es como el sinsabor de lo cotidiano. Eso sí se nota muchísimo, como todo lo que ocurre en lo cotidiano, y en la de Histeria se nota mucho porque ese inicio es absolutamente cotidianicísimo al punto de que uno está diciendo, no, esta familia tiene una vida de lo más ordinaria y normal, pero eso me encanta, porque siempre creo que cuando algo es digno de narrar es porque está en lo extra cotidiano, ¿no? Porque lo digno de narrar es lo que nos asombra, lo que nos genera interés, y por el contrario, lo que es muy normal no despierta mucha gracia, pero despierta gracia cuando uno lo lee y dice como qué rutinario, qué fuerte y qué tan sin sentido como la vida misma, porque a esas son las cosas que se presentan. Y aprovechando que veníamos hablando precisamente de eso, quería preguntarte un poquito acerca de, decías como, bueno, yo me preocupo mucho por la extensión. De todas formas, yo pienso que el formato de estos cuentos, de estos relatos, es un poco largo, a mi parecer, ¿no? Es un poco largo para estar en formato de relato, pero es porque estoy muy acostumbrada al relato corto, pero corto, que son como 3 páginas, si acaso este es un poquito más extenso de eso, no termina siendo un relato largo, pero está ahí como en el medio. ¿Cómo, cuáles son esas herramientas que tú utilizas para evitar que el lector, en una lectura que es un poco filosófica, que es autointerpretativa, no se aburra, que usted diga, con esto yo lo engancho? En algunos yo noto que es el suspenso, porque lo tienen, entonces es como apelar al suspenso, pero en otros dije, bueno, cuál es el gancho que le pusiste a estas otras historias? Como que tú dijiste, bueno, yo me enfoqué un poco en que para que el lector se mantenga, uso estas técnicas, para que las compartas con el público, que muchos somos amantes de la escritura y nos gusta como ir recopilando estrategias para hacer que el lector se mantenga, aunque el texto sea, digamos, con un tinte no tan cuento, sino más filosófico, por ejemplo. A mí me parece que es duro hacer un cuento filosófico que sea entretenido. Bueno, esa sí es una muy buena pregunta y eso muchas veces me he hecho también la misma de cuál es mi método de escritura. Siempre me he hecho esta pregunta. Y bueno, ¿cómo es que empiezo yo una historia? ¿Cómo he hecho cada uno de estos 10 relatos? Bueno, como te lo dije, algunos son experiencias que he escuchado por ahí, las he leído en alguna noticia. Otras como Criaturas de la Noche son cosas que yo he vivido, también como un pez fuera del agua, también fue una experiencia que tuve, un poquito ahí maquillada para la historia. Pero bueno, mis historias justamente empezaban justamente de una pregunta, una imagen, una frase. Empezaban así, con una frase, muchos eran así, como una frase. Y a partir de eso me planteo como digamos así, como capítulos. Algunos de mis cuentos, si justamente están ahí, están como numerados, son como mini capítulos. Claro, son
relatos largos, como tú dices, no son de 3 o 4 páginas, son larguitos. Y es que me gusta justamente eso de que no sean ni muy cortos ni muy largos. Para mí es un desafío escribir relatos más cortos y es algo que he tratado de buscar, que sean más compactos de cierta manera. Pero bueno, con los que tengo aquí, como te digo, todo parte a partir de una frase, una frase, una idea, un tema, y a partir de ellos, cada capítulo les daba como un tema, como un título a cada uno, perdón, un título para cada uno. Entonces, a partir de cada título decía, vale, en este punto tiene que pasar esto para que la historia se mantenga y no se vuelva en algo llano, sino que siga jalando al lector, que no se mantenga así, diga, bueno, esto no llega a ningún lado, lo dejo. No, no, no. Entonces, para mí, cada puntito, cada tema, cada capítulo tenía que mantener ese punto de quiebre, ese giro de tuerca, que siga jalando al lector. Y a partir de eso, claro, a partir del primer borrador, me he dado cuenta de, vale, este punto de aquí está muy flojo. ¿Cómo hago para que el lector lo siga leyendo y no se aburra? Entonces, era esa idea de mantener, como tú dices, el suspenso en el cual iba ya hilando la historia y llegaba así. Yo cuando escribo un cuento, mentalmente me imagino como una planta, me imagino yo. Me imagino yo como una planta. Entonces, cuando comienzo con el primer borrador, imagino como un arbusto, sí, todo desperdigado, pero en mi mente es como que vale, ya tengo el arbusto, ya lo he regado y hecho que crezca, y ahora es la hora de ir podando, y podando, y podando, y podando, podando. Entonces, en un punto para mí, mentalmente, conociendo que ya el podado ya está con su forma ya establecida, para mí es que ya el cuento ya se sostiene por sí mismo. Y ya cuando los he releído, ya con una lectura externa, me doy cuenta ya del ritmo que se mantiene con las palabras. Para mí, cuando voy escribiendo, es como, digamos así, como una melodía. Entonces, cuando ya la lectura se siente ya más fluida, ya la lectura, el ritmo de las palabras, las comas, los puntos, los párrafos, todo ya tiene como que su propio ritmo, su propia melodía. Para mí es que ya el cuento tiene ya solvencia, ya no se vuelve en algo muy aburrido o soso, o como tú quieras llamarlo, pero ya es algo que te mantiene en seguir leyéndolo, que para mí ese es justamente mi objetivo dentro de mis escritos, que el lector se sigue metiendo en la historia, se siga preguntándose qué más viene, qué más viene, qué más viene, qué más viene, y eso, para mí era justamente eso. Y plantar la planta, plantar el árbol, que crezca, podarlo, y si tiene el sonido, la melodía, que para mí es perfecta, para mí ya digo, vale, el cuento está en su forma, no necesita más, no necesita menos, para mí ya el relato ya no necesita más. El mismo me dice, no, hasta aquí llego. Si me pones más, perdemos ritmo y todo se cae, pero si me cortas algo, se pierde esa nota que haga que todo vaya con su melodía perfecta. Entonces, para mí, cuando escribo, tengo en mente estas ideas del arbusto, de la melodía, y así es como logro concebir mis historias. Que lo encuentro muy en el formato dramatúrgico, muy a la escena por escena, y cada escena tiene que traer el pie de la siguiente parte, que esa Sí, es una, exactamente. eso es una técnica chévere para escribir. No, Y no sé si llamarlo una técnica, porque como te digo, o sea, ya uno como escritor decide que si sigue una técnica ya establecida por ya escritores anteriores, o simplemente se deja llevar digámoslo, por la intuición. Yo me dejo llevar mucho por la intuición. Siento que la intuición también es muy importante cuando uno escribe. Sentir que, valga la redundancia, escuchar el cuento, porque el mismo cuento es como una criatura que internamente te lo va diciendo en tu cabeza. Vas escuchando ese cuento que te dice lo que necesita o lo que no necesita. Entonces, es en base a las relecturas, a los borradores, al corregir, al volver a repetir, donde te das cuenta qué es lo que necesitas y qué es lo que realmente tienes que desecharlo, aunque digas que esto funciona. Entonces, uno como escritor tiene que aprender
a saber de qué aferrarse y qué tener que soltar por más que digas que esto funciona. Entonces, es justamente ese dar y ceder para que, para que el cuento, su estructura, se mantenga y, y siga viva para cuando llega al lector que no tiene ni idea de lo que se va a encontrar. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por tus consejos. Yo lo tomo como consejo porque lo que encuentro en lo que me dices es una mezcla de técnicas, incluso ya muy trabajadas. Eso es lo que pasa cuando uno llega intuitivamente a muchas herramientas. Son técnicas que ya tienen nombres y todo, pero uno las va desarrollando de manera empírica. Uno va llegando a ellas porque es lo que se le facilita, cómo me acomodo, cómo puedo solucionar mi propia escritura y pues eso ya lo hace como herramientas particulares porque uno las ha acoplado a sus propias necesidades y eso es muy chévere, es una forma en la que uno va haciéndose a una caja de herramientas, así lo veo yo, ¿no? Una caja de herramientas como escritor que ahí va armando su montoncito para que le sirvan en cada una de las escrituras. Bueno, quiero recordarle a la audiencia que el día de hoy estamos hablando de Todas las noches, una obra de relatos publicada por el sello editorial Aquera. Bueno, ahorita, ¿qué tal si pasamos a una parte más publicitaria, que nos cuentes si tú estás vendiendo el libro, si solo lo encontramos por la plataforma oficial de Letras Negras, si estamos en preventa, si tú estás mandando libros firmados, que nos compartas tus redes sociales, por donde la audiencia te puede encontrar, si tienes algún sitio en el que publicas, aparte de pues tus publicaciones ya en físico, para saber un poquito más de ti y poder ir y conocer tu faceta de escritor ya en un ambiente más privado como pueden ser las redes sociales, ¿no? A diferencia de este espacio de entrevistas. Bueno, como este es mi primer libro, realmente nunca me he hecho la pregunta de tener más redes sociales para poder ir publicando. Realmente yo solamente uso lo que es el Instagram para publicar mis cositas. El libro por ahora se lo pueden encontrar bajo el sello de Aquera, que es donde lo pueden encontrar ahora. Y bueno, realmente si la gente lo quiere, lo puede encontrar ahí justamente en Aquera. También pueden encontrarlo dentro de mi perfil de Instagram, donde tengo ahí el link para que lo puedan buscar. Y claro, si la gente quiere conocer un poquito más de mí, me pueden claramente escribir como Jordi Almeida. Me encontrarán ahí y podrán preguntarme un poco más de lo que hago, de lo que hago y lo que estoy haciendo. Como digo, son 10 cuentos que abordo el tema de la noche. Son relatos para simplemente para disfrutar del momento, disfrutar del sinsentido. Y eso para mí es justamente eso, disfrutar del momento, del sinsentido y quedarse de la manera más amena. Eso es lo que te puedo decir justamente. Claro, a futuro ya quizás tenga algo un poco más, pero a mí me gusta ir de poco a poquito. Ahora estoy así, mi primer paso es aquí con la editorial y ya en el futuro ya poco a poco me iré soltando un poquito más con lo que tengo ya trabajado y voy trabajando. Jordi, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que pueden encontrar esta y las demás obras del grupo editorial Letras Negras. Si googlean grupo editorial Letras Negras, ahí les aparece toda la plataforma y pueden ir buscando por los diferentes sellos. El día de hoy estamos hablando del sello editorial Aquer, en donde pueden encontrar todas las noches. Jordi, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en entrevistas y letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar.